Continuamos con más de su revista El Día y quiero darle la cordial bienvenida a nuestros amigos televidentes al segmento Economía Familiar. Nos acompaña esta mañana el licenciado Marco Aurelio Peña, economista, con quien vamos a estar conversando sobre cómo podemos emprender en tiempos de crisis. Y quiero darle la bienvenida al licenciado y agradecerle por estar acá en Revista El Día. Bienvenido. Muy buenos días, Karen. Buenos días a la teleaudiencia de Canal 11 TV Red. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Y agradecidos nosotros por acompañarnos esta mañana. Y qué punto tan importante el hecho de abordar cómo los nicaragüenses, y digo nicaragüenses porque sabemos de que no solamente estamos en una crisis sanitaria, sino que venimos de una crisis, una situación sociopolítica que también nos dejó en crisis económica, y es donde han surgido diferentes emprendimientos, pero realmente el hecho de ser creativo y poder presentar una propuesta a nuestros clientes o a las personas a las que vamos a vender que sea novedosa es algo bastante difícil, y es por eso que esta mañana no solamente que compartamos a nuestros amigos televidentes los puntos claves para poder emprender en tiempos de crisis, sino cómo ser creativos y ofrecer una propuesta novedosa que vaya a inmersionar en el mercado y que sea algo que funcione realmente. Correcto. Lo primero que yo quiero compartirles es que la necesidad es la madre de la invención. Sí. Es la crisis la que saca lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros, porque podemos quedar de brazos cruzados. Pero depende de nosotros cómo lo aprovechamos. Claro que sí. La pregunta aquí es, o te encargas de vivir o te echas a morir. Y yo aquí quiero compartirles como preámbulo el significado que tiene la palabra crisis en el mandarín, que es el idioma de los chinos. La palabra crisis hace referencia a oportunidad, es decir, por un lado el problema y por otro lado un empezar de nuevo, la oportunidad. Por eso es que los chinos son bastante duales con esto del yin yang, el blanco y el negro. Por otra parte, es muy importante y les recomiendo leer un texto sobre la crisis que tiene Albert Einstein, y una de las frases memorables que tiene es: hay que superar la crisis para no ser superado. Y de ahí también aparece la famosa frase: no esperes resultados diferentes cuando prácticamente haces lo mismo. ¿Qué es lo que significa esto? El innovador, el emprendedor, la persona que quiere ser jefe de sí mismo o jefa de sí misma, la persona que quiere salir adelante en tiempos de crisis, tiene que tomar en cuenta que toda crisis supone un reto y una oportunidad. Y el instinto de los negocios, la experiencia que te da y la destreza que te da en la industria en la que te querés mover, te tiene que dar iniciativa para detectar oportunidades y satisfacer necesidades en el mercado que no están siendo satisfechas. La buena noticia es que tanto en tiempos de bonanzas como en tiempos de crisis, las necesidades, los gustos y las preferencias de los individuos son ilimitadas, y es ahí donde radica el problema económico, que tenemos por un lado necesidades, gustos y preferencias ilimitadas, y por el otro tenemos recursos limitados. De ahí la necesidad de economizar. Si no, no hubiera necesidad de economizar si todos los recursos los tuviéramos ilimitados y a nuestra disposición en la cantidad en que nosotros quisiéramos. Y la importancia de tener la pericia para poder identificar cuáles son esas necesidades que no se están cubriendo. Pero quiero iniciar primeramente sobre el asunto de cómo podemos iniciar el negocio hablando monetariamente, porque y yo creo que es una creencia bastante errónea que se cree que se necesita una gran cantidad de dinero para poder iniciar un negocio, y una de las excusas más comunes que tenemos generalmente, y yo tenemos porque todos hemos pasado por esto, del por qué no queremos iniciar un negocio es porque siento que no cuento con el capital necesario para poder hacerlo, pero realmente sabemos de que sí tenemos que contar con una suma de dinero, pero que no hay necesidad de que sea exagerada, o realmente sí necesitamos un buen capital. Por supuesto, necesitamos un capital de inversión, una cantidad inicial. Esto puede provenir de los ahorros personales o podemos conseguirlos vía préstamo. Recientemente la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras aprobó una normativa para el alivio de las condiciones crediticias y también para tratar de reactivar el crédito y con esto la inversión interna de la economía nacional. Esta es una oportunidad para, por otro lado, el Banco Central adoptó una medida de política monetaria para la liberación de recursos y
que a través de los intermediarios financieros, precisamente reactivar el crédito, como dije anteriormente. Esta es una excelente oportunidad para todas las personas que tratando de emprender o en su búsqueda de emprender y de fundar su propio negocio, pueda tener acceso a recursos líquidos que le permitan obtener un capital inicial y con esto comenzar a operar dicho negocio dependiendo de lo que quiera, la compra de capital de trabajo, capacidad instalada, insumos, etcétera. Como he visto, está de moda, ¿verdad? Como siempre el nicaragüense es muy bueno con la industria de la alimentación. Han florecido muchos negocios ofreciendo pollo asado, por ejemplo. Siempre el comercio, aunque informal, pero está pululando. Lo que sí es que el sector servicio está bastante deprimido, bastante contraído. Entonces por ahí es que uno va viendo, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, es rentable lo que es la comida, siempre es rentable lo que son las farmacias y máxime en estos tiempos en el que los precios, es decir, como la demanda supera la oferta, los precios de los bienes médicos se han encarecido principalmente y esencialmente lo que tiene que ver con los de autoprotección y autocuidado para evitar que nos contagiemos con el COVID-19. Entonces, por ahí, pues, se tiene que empezar. Usted mencionó un punto muy importante, y es el asunto de los préstamos. Y sabemos de que en tiempo de crisis, creo que lo más recomendable sería iniciar un negocio a partir de un colchón de ahorros, un fondo que nos permita dar este paso hacia el emprendimiento. Sin embargo, es recomendable que en estos tiempos de crisis, si no tenemos un fondo, no hemos ahorrado, de repente nos quedamos sin trabajo y no contamos con el capital necesario para iniciar un negocio, es recomendable que en tiempos de crisis vayamos a la opción de realizar un préstamo. Y en este caso, ¿cómo podemos hacerlo? Porque generalmente hay personas de que incluso toman decisiones de hipotecar la casa, hipotecar el carro, hipotecar algún tipo de bien para poder acceder a ese capital. Pero ¿cómo sería la recomendación para que podamos iniciar con ese préstamo? Hay muchas personas que sin tener el conocimiento técnico para emprender un negocio, tiene el instinto y tiene intuición. Y esto te lo da la experiencia de vida, independientemente de lo que hayas hecho. Para un trabajador asalariado que todavía no está decidido, no es recomendable, o que no sabe cómo van a resultar las cosas, o que tiene mucha incertidumbre, no es recomendable que se endeude. No es recomendable que arriesgue su trabajo fijo. No es recomendable que al final del mes no pueda pagar las cuentas de su casa porque posiblemente pues tenga una pareja, tenga una familia y tenga servicios básicos y otros servicios que pagar. Pero para todos aquellos que hacen un análisis de costo-beneficio y concluyen de que el beneficio va a superar el costo, para todos aquellos que tienen la confianza en sí mismos, que son que saben que el liderazgo es importante y que el líder no se puede permitir ser débil, y menos en tiempos de crisis. Para el líder que ha estimado que las posibilidades de éxito son altas, al menos que no va a fracasar en el corto plazo y que va a poder salir a flote poco a poco, porque esto es de tiempo. Es decir, un emprendimiento es un proyecto, es un bebé, es una creación, y el innovador y el líder y el emprendedor debe de cuidar su emprendimiento como un buen padre de familia, como una buena madre de familia. Entonces, para estas personas que están asumiendo un riesgo, sí es conveniente, principalmente en tiempos de crisis, porque no hay otra alternativa. No la hay. Cuando estás en las filas del del desempleo, o cuando estás en las filas del empleo informal o del subempleo y no estás satisfaciendo tus propias expectativas de ingreso, o peor aún, no estás logrando solventar todas tus necesidades y tenés un dinero a tu disposición, o encontrás un socio que te dice: hey, tenés una idea de negocio, o yo tengo una idea de negocio, vení, asociémonos y hagamos esto y esto y esto, porque acabo de encontrar un segmento de mercado el cual podemos explotar. Aventurate, la única barrera que tenemos está en nuestras mentes. Lo demás es perseverancia y seguir ciertas recomendaciones, como por ejemplo, las podemos adelantar, pues elaborar un plan de pagos de acuerdo al orden de prioridades de las deudas y obligaciones que se pueda tener. Cuando se emprende el negocio, seguir los principios contables
que antes se le llamaban generalmente aceptados y hoy se le llama normas de información financiera, como por ejemplo asignarte tu propio sueldo, conocer perfectamente que el precio de mercado de tu producto es básicamente los costos de producción más tu beneficio esperado, y tu beneficio esperado va a estar en dependencia de cuánto querrás ganar, de cómo estén los precios de la competencia, analizar los determinantes de la demanda de tu producto, y las tres principales variables son el precio de tu bien, el ingreso de la gente y el precio de otros bienes sustitutos. Es decir, si yo voy a ofrecer pizza, yo tengo que tomar en cuenta que si yo pongo muy alta mi pizza, mi precio de pizza, de mi slide de pizza. Dependiendo del mercado al que va dirigido también. Correcto, entonces la competencia puede tener un precio más competitivo y podría fracasar, pero ese es el precio de mi bien. O bien considerar el ingreso de las personas, si van a poder pagarlo. O bien, si hay bienes sustitutos en el área en la que yo me estoy moviendo y la gente, en vez de comprar mi slide de pizza porque lo ve muy caro, podría preferir quesadilla. Entonces esos son los determinantes de la demanda, los tres principales determinantes de la demanda. No endeudarse, es decir, dejar de endeudarse, o bien manejar de modo inteligente tus deudas. Por otra parte, innovar, ser creativo y estar constantemente al tanto de las noticias. Pensar en qué podemos ofrecer nosotros de diferente al negocio que es similar al nuestro. Ese es el punto, ese es el punto. Es decir, la innovación consiste en darle valor agregado a tu producto, y asignarle valor agregado a tu producto es diferenciar tu producto para que se vuelva menos homogénea la oferta de bienes, porque si no, el consumidor le es indiferente, no va a discriminar, porque le va a resultar igual comprar un producto aquí y otro producto allá. Vos lo que querés es fidelizar a tu clientela, que esa es otra cosa, estrategias de mercadeo para fidelizar a tu clientela, para que vuelva, para que te recomiende, y de esa manera haya un efecto multiplicador en las personas que van a estar llegando a tu negocio, porque recordá que al multiplicar los ingresos se multiplican las ventas y se multiplican los beneficios, y por supuesto vas a tener para costear tus gastos, tu beneficio y todo lo que eso conlleva. Sí, y ahí radica la importancia de crear un plan de marketing anterior de iniciar el negocio, porque generalmente hay quienes, y lo digo en general e incluyéndome porque yo tengo un negocio en el cual inicié, digamos, con el pie izquierdo, por decirlo así, porque no elaboré un plan de marketing, y eso es algo que sucede bastante, es bastante común en los emprendimientos últimamente. No se elabora un plan de marketing, cuál es tu mercado meta, a quiénes vas a ir dirigido, cuál es el costo-beneficio, y ese momento en el que no creas un plan establecido para poder iniciar un emprendimiento, ¿cuáles son los peligros de esto? Porque, o sea, es decir, iniciar a la deriva, simplemente quiero iniciar un negocio porque me pareció bien, pero no es cuáles podrían ser los pros y los contras de esto, y cuál podría ser tu diferenciación del producto. Yo, por ejemplo, me he movido en esto de la capacitación de pyme con una firma que se llama Icaco Consulting, ¿verdad? Entonces, y lo principal, por ejemplo, para fidelizar a un cliente es la atención al cliente. La cultura de atención al cliente, resumida en la famosa máxima: el cliente siempre tiene la razón. Y con esto, inclusive, cuando el cliente no la tenga, hay que hacérselo ver de tal manera que crea que sí la tiene. Porque el cliente es altamente sensible a una subida de precio de tu producto, es altamente sensible a una mala atención, no va a volver, o es altamente sensible al hecho de que su ingreso se reduce y entonces se ve obligado a dejar de consumir lo que vos le ofreces. Y a buscar otras alternativas. Claro, tu plan de negocio debe incorporar, además del plan financiero para que tu negocio no quede en la iliquidez, además un plan de mercadeo, por supuesto, y ahí vas a definir tus estrategias. Muy importante, vienen las decisiones de lo que en economía le llamamos economías de escala. Conocer economía de empresa como una rama de la microeconomía, y por otra parte, la economía de escala. La economía de escala te clasifica, por ejemplo, la producción de tu bien o de tu servicio en 3 etapas. Y en una de las etapas te recomienda o te indica cómo, si vos bajás el precio, si vos tenés una capacidad de producción de tal manera que te permite reducir tu precio y con esto volver altamente competitivo lo que vos estás ofreciendo, va a llegar un punto en que
al reducir ese precio vas a compensar con la cantidad de cosas que estás vendiendo. Es decir, la ganancia va a venir por cantidad y vas a lograr pujar en la competencia por la cantidad. De tal manera, y eso te va a permitir luego aumentar la clientela. Entonces llega un punto en que tus costos también se van reduciendo en la medida en que vas ganando experiencia, en la medida en que vas negociando con tu proveedor en que le vas a ir comprando mayor cantidad de insumos y te mejora el precio también. O bien te vas encontrando a través de la recomendación, a través de tu networking, de tu red de contactos, vas conociendo gente que te van recomendando otros proveedores, otros lugares donde comprar tus insumos en los mercados populares, etcétera, y no a veces en los centros comerciales u otros proveedores que te ofrecen un precio, por supuesto, mucho más caro. Máxime si son intermediarios. Recordemos que en la cadena siempre alguien está ganando, entonces te le va a ir aumentando. No es lo mismo encontrar el contacto directo. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Una cultura de atención al cliente, un buen mercadeo, y la economía de escala y, por supuesto, obedecer los principios contables financieros para que el negocio no quede en el corto plazo en la liquidez, porque de lo que se trata es de salir a flote. Así es, licenciado. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecer su visita acá en Revista al Día, y es importante los puntos que estamos abordando, sobre todo para poder emprender en estos tiempos de crisis. Si usted no tuvo la oportunidad de ver la entrevista o tal vez llegó hasta la mitad, puede sintonizarla a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde estaremos subiendo la entrevista completa. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Sí. Solo les comparto, ¿verdad?, lo que dicen los norteamericanos, a quienes pues es admirable su riqueza y hasta dónde han llegado. Dos cosas básicas que supuestamente han fundamentado su cultura de negocio. El negocio del negocio es el negocio, y por otra parte, haz dinero, y si no puedes hacerlo, de todas maneras, hazlo. Muy bien, excelente. Muchas gracias por ese mensaje y compartirnos algo que nos motive para poder emprender en estos tiempos de crisis. Vamos a una pausa comercial y al regresar a la recta final de Revista al Día.